Bien, aprovecho la grabación para recordarle a las personas que luego ven esto en offline y que se olvidan de justificarme. Por favor, es necesario y obligatorio justificar cada falta que ustedes realizan en clase. No, si a ustedes se les pasa justificar, van a tener un espacio en blanco y luego pueden ser expulsados del grupo sin lugar a reclamos, porque es parte del reglamento, es algo que ya se les dice más de una vez, así que por favor ténganlo en cuenta. ¿Vale, chicos? Dicho esto, Sensei, empezamos con la clase de hoy. Sí, dime, ¿te escucho? Sensei, yo no pude venir a las últimas dos clases y se lo Ajá. justifiqué, le mandé Sí, sí, mensaje. sí. No sé si lo vio. Sí, sí lo vi. Gracias. Ok, gracias. A veces llegan sus nombres, ¿no? Y no me da el tiempo de abrir todos los mensajes y responderles, pero basta que ustedes me envíen el mensaje que a mí me llega y yo ahí tengo su justificación. No habría ningún problema. Arigato, sensei. ¿Vale? No, gracias a ustedes, chicos. Bien, entonces, vamos a ir viendo en la parte de la escritura el día de hoy. Bien. Ahora, yo aquí tengo un ejemplo de una frase en japonés puro, en japonés sin modificaciones ni nada, en el sentido de una frase tal cual se escribiría o tal cual le escribiría en computadora un japonés. Tenemos tres elementos a tener en cuenta aquí. Los elementos en color verde, el elemento en color lila y el elemento en color rosa. El elemento en color verde que tenemos acá son los kanji. Son los kanji. Los elementos en color lila son hiragana y el elemento que está escrito con caracteres en color rosa es katakana. Ahora, hay que prestarle atención aquí porque los tres elementos son completamente necesarios para poder escribir y leer correctamente en japonés. No vamos a prescindir ni de uno ni de otro. Durante el curso, es muy probable que le prestemos más atención a los dos silabarios y que kanji quede en un segundo plano. Y esto por una cuestión de tiempo, porque nuestro curso dura 8 meses y en 8 meses tenemos que ver todo lo que abarca N5, lo cual vemos un montón de estructuras, conjugaciones y demás. La parte de kanji debería dedicarse de más tiempo aparte. De hecho, en Marquesa tenemos un taller de lectoescritura en el cual pueden inscribirse. No se está ofreciendo para este mes, pero creo yo que para octubre probablemente se vaya a ofrecer. Em, Vamos a ir viendo, ¿no? Van a tener que ir viendo esa parte para quien quiera ver mejor los kanji. En el taller de lectoescritura vemos los 145 kanji necesarios para el N5 y no solamente eso, sino que se impulsa la parte de la lectura y la comprensión. Entonces va de la mano un poco con el curso de por sí que están teniendo acá, así que si les interesa, luego pueden informarse. Hay una página que ya luego les puedo ir compartiendo, donde está la información a tener en cuenta para quien quiera posteriormente inscribirse al taller. Bien, ahora, la frase que tengo aquí escrita se lee: Watashi wa mainichi restaurant de onigiri o tabemasu. Y significa: yo como onigiri todos los días en el restaurante. Ahora, cada elemento, como les decía, es imprescindible. Vamos nosotros ahora a prestarle atención específicamente al elemento escrito en color lila, es decir, al primer silabario que vamos a estudiar, que es hiragana. ¿Bien? Hiragana es el silabario que se utiliza para los sonidos nativos del japonés. Katakana, en cambio, va a ser el silabario que vamos a usar para representar sonidos extranjeros al idioma japonés. Por ejemplo, nuestros nombres. Nuestros nombres se van a escribir en katakana, en japonés, porque son sonidos o palabras de origen extranjero. ¿Y de acá? Hey. ¿Sí? Bien, entonces empecemos con las reglas de escritura de hiragana. Las reglas básicas son tres, que se aplican para la gran mayoría de caracteres y de sílabas en este caso. Va a ser una escritura de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Por ejemplo, ¿no? Izquierda a derecha me refiero a trazos como este. Este es de izquierda a derecha.
De arriba hacia abajo, este otro trazo, ¿no? De arriba hacia abajo. De adentro hacia afuera, me refiero a trazos como este, ¿no? Que empezamos haciendo un trazo interno y luego hacia afuera. Estas son las tres reglas básicas. Pueden ir variando y pueden ir cambiando de acuerdo a la sílaba en cuestión, pero por lo general esas son las que hay que respetar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieren comentar antes de iniciar? Sí. Yeah. Ok. Vamos entonces a ver de ya la escritura. Vamos a empezar por la primera columna de escritura y son las vocales. Las vocales en el idioma japonés tienen otro orden respecto a las que conocemos en español. El orden es el siguiente. A, I, U, E, O. Repito. A, I, U, E, O. Ese es el orden que va a regir no solamente en hiragana, sino también en katakana y también en las sílabas que vamos a ir formando. Vamos a ver cómo se escribe esta primera vocal, la vocal A. Un segundo, por favor. Ok. Bien. Vamos a escribirla de la siguiente forma. Como habíamos visto, de izquierda a derecha, ichi, primer trazo. De arriba hacia abajo, ni, segundo trazo. De adentro hacia afuera, san. Vuelvo a hacerlo para que lo puedan ver el orden, por favor. 1, 2, 3, A. Ay. Intenten escribir ahí en sus cuadernos o plantillas unas 3, 4 veces, por favor. Y luego me avisan. ¿Alguien me ayuda a leer los ejemplos? Habría que leer esto y el significado. Yo. Adelante. Ari, hormiga. Ame, caramelo. Ajisai, hortensia. Ay, arigato. A ver, hortensia es un tipo de flor. Ame, caramelo, al mismo tiempo, la misma palabra ame significa Lluvia. lluvia, soso. Entonces, ahí tenemos. Ahí. Les voy a indicar una palabra que me van a decir cuando terminen de escribir 3, 4 veces. Y es owarimashita. Owarimashita. Esa palabra me van a decir cuando yo les digo avísenme cuando hayan terminado. Pasan unos segundos, no, una vez que terminen, me dicen owarimashita. Entonces yo ahí entiendo que puedo pasar a la siguiente sílaba. ¿Vale? Ay. Se los voy a poner aquí en rojo para que no se me olviden. Ay. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente. Ay. Ahora tenemos la vocal. ¿Qué vocal era esta? I. I. Ok, recuerden el orden es A, I, U, E, O. Entonces esta es la vocal I. La vamos a escribir de la siguiente forma. 2 trazos que van de arriba a abajo. El primero es el de la izquierda. Está inclinado un poco hacia adentro y tenemos aquí la primera vez que encontramos este fenómeno que se le conoce en caligrafía como hane. Disculpen, me salen mejor las letras japonesas que las del alfabeto nuestro. Este hane significa salto. El hecho de la pluma llega a un determinado punto y tú la levantas, pero la levantas de una forma que deja un rastro. Ese rastro se le llama hane en japonés. ¿Vale? Ay. Y es algo característico de la escritura. Es algo muy, muy característico. De hecho, no solamente aparece en en hiragana, sino también aparece en katakana y en kanji muchísimo. Hane se le llama. Hane es rastro, salto. ¿Ok? Ahora, vamos a ver una vez más la escritura del primer trazo. 1 con el pequeño hane al final
Y el 2, así. Mo ichido, una vez más. Ichi, ni, y. Ahí. Ayúdenme a leer los ejemplos, por favor. Inu, perro. Ahí. Ishi, piedra. Ichigo, fresa. Ahí, so des. Ichigo. Sensei, warimashita. Ahí, arigato. Bien. ¿A ustedes les envié el TikTok de la parte de Ichigo o todavía no? De esa chica que le pregunta al profesor, a la profesora en este caso. Sí, sí lo envío. Ah, ok. Ok. Pensé que me lo había soñado, porque a veces les envío material mientras estoy durmiendo. Entonces, o estoy muy cansado, entonces a veces no me doy cuenta. Bien, vamos a ver la siguiente. La siguiente vocal es la vocal U. Ahora, esta se escribe con dos trazos y tiene algunas características de escritura que vamos a ir viendo, pero por lo general se va a escribir así. 1, 2. De nuevo. 1, 2. Aquí hay un poco de variación con la escritura del primer trazo. En muchos manuales lo van a poner así, otros lo van a poner así, otros lo van a hacer como yo, una línea oblicua allá. De las tres formas es correcto. ¿Ok? Lo importante es que se respete que es pequeño respecto al segundo y sobre todo que no tendría que sobrepasar, ¿no? el ancho del segundo trazo. Correcto. ¿Ya? Ay, Ok, una vez más. Entonces, 1, 2, U. Vamos a leer los ejemplos. Kiwa, flotador. Ujú, Puma, ujú, caballo. Uishi, ok. vaca. Ahí, sobre Snap. Ok. Avísenme cuando pasa a la siguiente, por favor. Warimashita, ¿Qué sensei. letra es esta, Sensei? 終わりました。 ¿Cuál es U? Es la U. Y vamos a ver entonces la siguiente. Ahora tenemos la letra E. E. La letra E la vamos a escribir esta vez también con dos trazos. Ahí. Ahí. Vamos a ver. Tenemos primer trazo. En este caso tiene un hane al final, este primer trazo. Y el segundo trazo, una Z estilizada, por así decirlo. Ahí. No ichido. Ichi. Ni. E. De nuevo. Ichi. Ni. Esta es la vocal E. Ahí. Vamos a ver los ejemplos, por favor. Eki, estación. Entotsu, chimenea. Enoku, pintura. Entonces, arigato. Yeah. Avísenme. Warimashita, sensei. 終わりました。終わりました。 Arigato. Ahí. Vamos a ver entonces la siguiente. En este caso es la última vocal. Esta es la vocal O. ¿Ok? Vamos a ver cómo se escribe. Empezamos con un trazo de izquierda a derecha. 1. El segundo trazo es el más largo. Hacemos una línea que va hacia la izquierda y en curva hacia adentro sin cerrar el círculo. Y la tercera línea es
de arriba hacia abajo, esta pequeña coma. ¿Vale? Una vez más. 1, 2, 3. Bien, ¿quién me ayuda a leer los ejemplos? Oni, Ujú. demonio, onigiri, triángulo de arroz, opaque, fantasma. はい、そうですね。おにぎりはこれです。Sí, sí, ¿te escuchó? ¿Qué es un triángulo de arroz? これ。お Se の los voy a montar en la vida real, real life, para que vean, seguramente lo reconocen. ¿No? Son este tipo de snacks japoneses que son muy típicos. A ver si ricos. les muestro algo. A ver, vendrían siendo estos. Pero no mames, me marca y le cuelgo y le voy a mandar mensaje y le Micrófono, marco y me marco. micrófono, atención. Ok. Ah, ya es ¿Sí? una ¿Ya lo vieron? comida. あ、はい、先生。ありがとう。 ¿Sí? Es que yo no ¿Alguna le vez lo veía han forma de probado? comida. Exacto, es comida. No, Si van a algún restaurante japonés, digamos que no sea fusión, sino que por lo general que sea japonés, ¿no? No fusión, probablemente los encuentren, ¿no? Por lo general son rellenos de atún, por lo Ujú. general el típico es relleno de atún, o otras veces es relleno de otro tipo de salsas japonesas, ¿no? Ahora, no sé, dependiendo del país donde uno lo compre, ¿no? En los restaurantes puede que haya una cosa u otra dentro, ¿no? Pero por lo general tiene atún o salmón y es el típico, la típica botana, vamos a llamarla así, que hacen los padres japoneses a sus hijos. Por ejemplo, ¿no? En los bento los ponen allí y algunos que son muy creativos pues terminan haciendo esto. Entonces, es típico ver, por ejemplo, a los niños o también a adultos, ¿no? Cuando tienen la pausa en el trabajo, abren su bento y comen su onigiri, ¿no? Es el típico snack. ¿Ahí? はい。 ¿Ok? Ahora, les quisiera Ay, mostrar arigato. solamente, de nada, les quisiera mostrar solamente esta diferencia de escritura entre A y O. ¿Ok? Porque seguramente han notado que a simple vista parecen similares, pero no son similares. Parece poco por la forma, pero los trazos son muy distintos. Empezamos por la A, por el primer trazo de ambas. El primer trazo de ambas es una línea de izquierda a derecha, pero el primer trazo de A es más largo respecto al primer trazo de O. Y aquí ya tenemos una pequeña diferencia. La gran diferencia está, en cambio, en el segundo trazo de ambos, porque el primer trazo de A es una línea de arriba hacia abajo, mientras que el segundo trazo de O es una línea muy larga, una línea que empieza siendo recta y en curva hacia adentro y hace un semicírculo. Mientras que, como hemos dicho, el segundo trazo de A es solo una línea. El tercer trazo de A es esta curva, ¿no? Que empieza de adentro hacia afuera, mientras que el tercer trazo de O es simplemente una pequeña coma. Entonces, orden de escritura y trazos son distintos. ¿Claro? はい。 Ténganlo en cuenta, por favor, así no se confunden al momento de escribirlos. Y también sería interesante que vayan viendo la diferencia, ¿no? Entre una y otra. Eitan-san, ¿te escuchó? No sé si ya lo explicó o si nomás es como algo mío, pero me he dado cuenta que como que tienen un orden. Ujú. O sea, あ、sí. en estos dos casos, primero comienzas de izquierda a derecha y ya luego vas de abajo de arriba hacia abajo. Sí, respetamos la indicación que di al inicio, ¿no? De las reglas básicas. Por lo general se respetan, solo que van a haber algunas sílabas en las cuales no siempre va a ser así, pero yo les voy a ir indicando, no les voy a decir, miren, esta es una excepción a la regla. Pero por lo general los trazos son de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo si son verticales, de adentro hacia afuera si son curvos. ¿Vale? はい。 Vale, arigato. De nada. Bien. Ok. A ver.
No sé si avanzar más o pedir, no, avancemos un poco más. Vamos a practicar mucho. Vamos a se ver va la a ir acá. siguiente columna. La siguiente columna de hiragana es la columna que iniciamos con las sílabas, ¿no? Vamos a iniciar con las sílabas. Entonces ya no tenemos solo la vocal, sino que acompañamos esa vocal con una consonante. Por eso vamos a formar las sílabas. En este caso tenemos la columna de K, que contiene K, Ki, Ku, Ke y Ko. Ay. Ahí. Vamos a ver la escritura de la primera. Este es K. En Romaji se escribe K, A. ¿Ok? Ahora, el primer trazo es esta línea, que encurva hacia adentro y hace un pequeño hane al final. El segundo trazo es esta línea oblicua. Y el tercer trazo es esta pequeña coma por encima de la curva del primer trazo. Y aquí tenemos K. Moichido. Ichi. Ni. San. Ka. Aquí es muy importante y obligatorio, y repito, extremadamente importante, voy a poner énfasis aquí, en que el primer trazo sea curvo. Y con curvo, prefiero algo muy curvo a que sea algo recto. Si lo hacen recto, está mal. ¿Ok? Y aquí sí es muy, muy, muy importante. Porque si hacen, por ejemplo, el primer trazo de K muy recto, y luego el resto lo hacen como hemos visto, esto es K, sí, pero de katakana del otro silabario. Por lo cual no estaría bien, ¿no? Si estamos utilizando o escribiendo en hiragana, mezclar hiragana y katakana por puro gusto es algo incorrecto en la escritura japonesa. ¿Y ves acá? Ay. Entonces, primer trazo tiene que ser curvo, con un pequeño hane al final. Segundo trazo, línea oblicua de arriba hacia abajo. Tercer trazo, una coma encima de la curva. Intenten escribirlo, por favor, y que alguien me pueda ayudar con la lectura de las palabras de ejemplo. Casa, sombrilla. Ujú. Kamome, gaviota. Kabutomushi. No, kabutomushi, escarabajo. Ay, arigato. Entonces tenemos aquí casa, sombrilla o paraguas. Kamome, gaviota. Kabutomushi significa escarabajo. Ahora, Kabuto suena el nombre de un Pokémon. ¿Sí? Para los aficionados, supongo que han de recordar, hay un Pokémon que se llama Kabu... Ya me olvidé. Kabuto. Me Kabutops. recordó al de Mazinger Z. También. Kabuto. Y viene de allí, ¿no? Kabuto. Porque el Pokémon está inspirado por un escarabajo, ¿no? De un escarabajo, entonces el nombre viene de allí. Ay. ¿Ok? Porque escarabajo en japonés es Kabuto Mushi. Ujú. ¿Y de acá? Ay. ¿Eh? Perdón. Dame un segundo. Ok. Ahora, mushi, la palabra mushi sola en japonés significa insecto. ¿Ok? Entonces, mushi, por lo general, sola es un insecto cualquiera. ¿Ok? Y se utiliza también para complementar otras palabras, como en el caso de la que tenemos aquí. ¿Mm? También, a su vez, kabuto significa algo en sí, ¿no? Kabuto significa como casco. Solo, ¿no? Entonces, solo la palabra kabuto significa casco. Entonces, el insecto que tiene un casco, un escarabajo. Me Kabuto sonaba mushi. como algo así. So. O Así algo es. como armadura o algo. Exacto. Así es. Muchas palabras, mucha creación de nombres de insectos o de animales que probablemente no están presentes en territorio japonés, sino que han sido, digamos, intentados, ¿no? Darle un significado a los nombres de esos animales. Por lo general tienen un significado no solamente de la palabra, sino un significado de los elementos que componen la palabra, como en este caso.
¿no? Entonces es curioso, por ejemplo, ver ahí la creación que hacen los japoneses de palabras, vamos a decir nuevas, entre comillas. ¿Ok? Ay. Ahora, rápidamente para ver la siguiente sílaba. Esta es la sílaba ki. Y aquí empezamos a ver lo que tiene que ver con la diferencia de grafía escrita a mano y grafía escrita a computadora. Ay. ¿Cuál es la diferencia aquí? Curva. Ok. El trazo está unido. El trazo 3 y 4 que vemos aquí en el recuadro, en computadora, muchas fuentes lo dan unido como si fuera solo uno. Eso es correcto y se admite únicamente en escritura digital. A mano, si presentan, por ejemplo, en un examen para tomarse la certificación N5, ¿no? Y si presentan un examen en cual han escrito todas las sílabas ki, todo unido, es muy probable que pierdan puntos porque les van a poner mal escrito. ¿Ok? Ay. El gobierno japonés, para ser específicos, el Ministerio de Cultura y de Educación, intenta promulgar, digamos, cada vez más ponerle más énfasis a la buena escritura de este tipo de sílabas que ha sido de alguna forma contaminada por la era digital, ¿no? Cada vez más son las fuentes que unen el trazo, ¿ok? Y esto es algo un poco más difundido, sobre todo entre los estudiantes extranjeros, ¿no? Dentro de Japón uno ve las variaciones y claramente a los niños se les aclara al momento de enseñarles la caligrafía. Pero los estudiantes extranjeros, muchas veces autodidactas, al momento de aprender el silabario, terminan aprendiendo la parte unida, pero no estaría bien. No sería lo correcto. A mano es separado el trazo. Digital puede estar unido, pero es admisible únicamente en ese contexto. ¿Vale? ¿Y acá? はい。 Ay, sensei. De hecho, Vamos le a iba a ver cómo preguntar se eso. escribe. Sí. Ah, no, sobre eso, porque cuando lo practicaba, noté esa diferencia, pero nunca me Ujú. enteré realmente de la razón. Pero, arigato. Sí, sí, sí. Para eso me tienen aquí, para decirles de este tipo de detalles, ¿no? Que de repente no se encuentra fácilmente. Ahora, rápidamente lo vamos a escribir. Son 4 trazos, entonces, a mano. 1, 2, el segundo es más pequeño y paralelo al primero. El tercer trazo atraviesa ambos y tiene un pequeño hane al final. Y el cuarto trazo lo empezamos a escribir con una semicurva a la altura del segundo trazo hacia afuera. Algo así. Me sale un poco mal, déjeme que... Algo así. Ujú. ¿Vale? Una vez Ay. más. 1, 2, 3, 4. Ki. Vamos a leer los ejemplos, por favor. Sensei, ¿Sí? ¿le molesta si me retiro de una vez? No, no Tengo hay un problema. compromiso. Puede decir, no hay problema. Ah, arigato, matashita, minasan. Matashita. Matashita, konbanwa. Como- Vamos a leer los ejemplos, chicos. Kirin, Ujú. jirafa, Ok. Kingyo, carpa dorada, Ujú. Kikiyu, globo aerostático. Atento, aquí no es Kikiyu, es Kikyu, Ok. Kikyu, globo más larga la aerostático. U. Kikyu. Kikyu, Ok, ahora sí. Ay, arigato. Solo pequeño detalle, este Kingyo, esta carpa dorada, es el Pokémon el Pokémon, no, el animal del cual se inspiró el Pokémon Magikarp. Así que ahí tenemos otro dato también. Ay, minasan, ahora sí, los dejo. Mañana vamos a retomar, ¿vale? Espero que tengan una bonita noche, que hayan practicado. Mañana les voy a pedir una fotografía de lo que hayan escrito mañana para corregir todo y nos estaríamos viendo el día de mañana para terminar esto. Ay, minasan, cuídense. Matashita. はい。ありがとう。 Arigato, Matashita. arigato, matashita. Chao, chicos. Buenas noches.